Buenas tardes, abogado. Mi nombre es Diego Chaliza. Bueno, el día de hoy el video consiste en responder unas preguntas referentes a la sentencia de casación asignada. Para ello responderemos las siguientes preguntas, que la primera es, ¿en qué consiste el recurso extraordinario de casación y cuáles son sus tres finalidades que persigue y en qué consiste? Bueno, recordemos que este recurso de casación es un medio de impugnación excepcional, mediante el cual una parte solicita a un tribunal superior, en este caso, que es la Corte Nacional de Justicia, revise una sentencia definitiva para verificar si se aplicó correctamente la ley. Lo podemos encontrar en el artículo 656 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, en el cual se establece expresamente que el recurso de casación procederá contra la sentencia cuando se haya violado la ley. Estas son tres situaciones. El primero es por contravenir expresamente su texto. Esto sucede cuando el juez decide de manera contraria a lo que establece la ley, es decir, que la norma dice una cosa y la sentencia resuelve por otra por haber hecho una indebida aplicación de ella. Segundo caso es por haber hecho una indebida aplicación de ella. Ocurre cuando el juez aplica una norma para un caso para el que no estaba destinada. La norma puede ser correcta en sí misma, pero fue usada donde no correspondía. Y por último, tenemos por haberla interpretado erróneamente. Se presenta cuando el juez utiliza la norma adecuada, pero le da un significado o alcance incorrecto. Siguiente pregunta es, ¿por qué hecho y por qué tipo penal se procesó y se condenó al procesado que planteó el recurso extraordinario de casación en la sentencia analizada? Bueno, en el caso se originó porque el señor Carlos Guzmán Crespo habría proferido expresiones ofensivas contra el señor Anguisaca Mendoza por haberle dicho expresamente ladrón y sinvergüenza, dentro del contexto por un reclamo, una supuesta deuda de dinero. Los hechos principales ocurrieron en dos ocasiones, que son según la sentencia, el 8 de noviembre de 1998, aproximadamente a las 10 de la noche, frente al domicilio del querellante en la ciudad de Cuenca. Además, se mencionó que un segundo episodio ocurrió el 16 de noviembre de 1998. Sin embargo, la Sala de la Corte Nacional de Justicia lo consideró como una reiteración de la conducta con ánimo injurioso que no constituyó un delito autónomo. El tipo penal por el cual fue condenado fue el de la injuria calumniosa, previsto en el artículo 489 del Código Penal, con sanción conforme al artículo 491, inciso primero, del mismo cuerpo. La Corte consideró que la expresión ladrón no constituía únicamente una ofensa al honor, sino también la imputación falsa de una conducta delictiva relacionada con la sustracción de bienes o dinero. Otra pregunta es, por qué motivo la Corte Suprema de Justicia, actualmente la Corte Nacional de Justicia, casó la sentencia impugnada? Eh, la Corte Suprema casó la sentencia porque consideró que la tercera sala de la Corte Superior de Cuenca se equivocó al desechar la querella. La Corte Superior había dicho que la acusación particular no cumplía con los requisitos formales, especialmente por no precisar correctamente el día, el lugar y por aparentar dos hechos distintos. Pero la Corte Suprema sostuvo que la querella sí contenía los datos suficientes, como la fecha, la hora aproximada, lugar y expresiones injuriosas. Además, la Corte Suprema señaló que el segundo hecho mencionado no debía entenderse como un doble delito que obligara a iniciar otro proceso, sino como una explicación de la conducta reiterada del acusado. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de violación de la ley en la sentencia se encontró la Corte Nacional Suprema de Justicia? La violación de la ley que encontró la Corte Suprema fue la contravención expresa de la norma penal. La sala consideró que la sentencia impugnada desconoció directamente el contenido de los artículos 489, inciso primero, y 491, inciso primero, del Código Penal, ya que los hechos atribuidos al procesado sí configuraban el delito de injuria calumniosa. Por ello, al haber desechado la querella y no sancionar la conducta, la Corte Superior contravino la ley aplicable. En consecuencia de ello, la Corte casó la sentencia impugnada. Muchas gracias, abogado.